reiniciamos la grabación. Entonces estaba planteando lo siguiente. Este módulo 1, introductorio, insisto, normatividad, hemos citado, digamos, algunos elementos básicos como Plan Nacional de Desarrollo, Resolución 70 del 2011, que es como, digamos, una referencia base para lo que se ha venido trabajando recientemente. Obviamente, todo el marco legal del catastro multipropósito, que digamos en términos generales obedece a los diferentes actos administrativos de la autoridad catastral, pero evidentemente hay un marco. Les mencionaba hace un instante el Plan Nacional de Desarrollo, todo lo que tiene que ver con el COMPES 3958, ese documento es fundamental porque allí precisamente nos muestra precisamente esa estrategia, ese para dónde vamos y sobre todo cómo lo debemos hacer. Aprovecho precisamente para hacer referencia a ese COMPES 3958 en lo que tiene que ver con el alcance de la Universidad de Cundinamarca y el ejercicio que estamos haciendo acá. ¿Por qué certificamos? Respondiendo a esa pregunta, ¿por qué certificamos? Y previamente, ¿por qué hemos abierto estos espacios? El COMPES 3958 le da, digamos, instrucciones o le solicita a las universidades públicas y privadas que desarrollen capacitación y formación en esta materia. ¿Y por qué? Porque precisamente uno de ustedes, compañeros, mencionaba esas metas frente a lo que es el catastro multipropósito. Actualización al 2022, el 60%. ¿Sí? Tenemos 2 años para ello. Y el 100% a 2025. Entonces, para lograr eso, no se puede seguir teniendo una visión, digamos, centralista para dar alcance a ese objetivo. No, prácticamente lo que tiene que ocurrir es que efectivamente se presente o se dé una presencia territorial de actores que contribuyan precisamente a actualizar ese catastro, si no, nunca se va a poder hacer. Y por eso nosotros tenemos esa apuesta. Cuando digo nosotros, hago referencia al equipo docente, también hago referencia a Catastro de los Andes SAS, que tiene precisamente esa visión, bueno, más que esa visión es una realidad, operación catastral, la formación y capacitación y también el desarrollo empresarial. Crear redes de trabajo de cooperación en todo el territorio nacional, precisamente para poder aportar a esa política de catastro multipropósito. ¿Cómo? Precisamente la invitación a todos los presentes, a todas, todos y todas, a que, digamos, consolidemos esa red. Ya lo estamos haciendo. El hecho de que estemos reunidos en este momento implica que ya estamos cruzando datos, información y vamos a poder trabajar en conjunto en diferentes proyectos a donde finalmente tengamos cabida, ¿no? Que ese es otro ejercicio que hay que hacer. ¿Cómo nosotros logramos participar de esos proyectos? De forma individual, en este caso como reconocedores prediales, obviamente esa es la apuesta. Lo decíamos en el webinar ayer para quienes pudieron participar. Como resultado de estos ejercicios, hemos logrado, digámoslo así, ayudar para que personas sean tenidas en cuenta en los empleos, para los proyectos de reconocimiento predial. No es una promesa y tampoco es un compromiso porque pues no está inicialmente en nuestras manos, pero a donde nos convoquen y nos digan, bueno, necesitamos personal, obviamente pues eh, compartiremos la información con ustedes para que participen de esas convocatorias. Eso es, digamos, como ese plus, ese valor agregado de estos ejercicios. Bueno, voy a intentar volver a nuestra presentación. Un momento, por favor.
En un momento van a visualizar nuevamente, sí, van a ver mi pantalla y de esa manera retomamos. Bueno, muy bien, entonces seguramente ya están visualizando mi pantalla. Entonces, hace un instante buscamos hacer referencia al catastro desde su definición. Hicimos referencia al catastro en el aspecto físico. Ahora lo hemos planteado ya de alguna manera, el aspecto jurídico. Corresponde a esa identificación de la relación jurídica de tenencia entre el sujeto activo del derecho, que para este caso, o por lo menos lo que corresponde a la legislación colombiana, eh, puede ser un propietario, un poseedor u ocupante. Estas son las tres categorías que se presentan. Más adelante, pues también habrá, digamos, una explicación detallada de estas definiciones, de estas categorías, frente a lo que es un inmueble, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con la calificación, como allí se plantea, esta calificación jurídica no constituye prueba ni sanea los vicios de la propiedad. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Simplemente, pues, el catastro sigue siendo un ejercicio de inventario, pero no es la autoridad para definir, eh, digamos, esa clasificación, o más bien, definir, digamos, esos niveles de propiedad, ¿sí? Para eso precisamente está la instancia o la entidad correspondiente, notariado y registro, ¿sí? Luego, evidentemente, en el momento del reconocimiento, se busca capturar esos datos para corroborar y obviamente pues para registrar particularmente en esa ficha predial los datos encontrados. Por supuesto que lo que se espera es que haya una armonía, consecuencia entre esa información recolectada. Y eso, hablando nuevamente del concepto de interoperabilidad, es lo que se quiere, digamos, establecer de forma sistemática y automática por medio del modelo LADM-COL. Será uno de los elementos finales de este módulo 1, el modelo LADM-COL. Lo vamos a revisar en un momento. Económicamente, el catastro hace referencia a la determinación del avalúo catastral, que es pertinente no confundir con el avalúo comercial, es un asunto diferente, con propósitos efectivamente diferentes. Este se obtiene por la adición de esos avalúos parciales practicados independientemente para cada uno sí, de los terrenos y para las edificaciones que allí se encuentren en esos terrenos. Como observación fundamental, el avalúo catastral deberá y debe guardar una relación con los valores de mercado. Digamos que eso sería lo ideal, que prácticamente hubiera pues una equivalencia entre esas dos variables.
ese valor catastral o ese avalúo en relación al comercial. Digamos que eso sería, digamos, un éxito en materia de política pública. Sin embargo, digamos que el asunto podríamos reducirlo a lo siguiente. Resulta que el mercado, donde precisamente se desarrolla en gran medida ese ejercicio comercial, tiene o debe tener en cuenta variables diferentes en relación al catastro, ¿sí? Indicadores efectivamente económicos, Producto Interno Bruto, inflación, y lo que es inherente a la realidad en materia especulativa. Con eso lo que quiero decir es que pues efectivamente lo comercial presenta mayor dinámica en comparación a lo que debe ser el avalúo catastral. Además de que eso se explica porque para efectos de lo que tiene que ver con lo fiscal, pues obviamente hay que tener un indicador estático, por lo menos por una vigencia un año. Es decir, que hoy 7 de noviembre hay un avalúo de un predio específico, hablemos de un ejemplo concreto, 50 millones de pesos, el lunes o mañana domingo, hablemos del lunes, pues obviamente no es posible o no es pertinente que haya una variación en 2 días en ese avalúo catastral. Mientras que, digamos, el avalúo comercial sí presenta esas dinámicas, ¿cierto? Hoy un predio tiene un costo, digamos, o una valoración de 50 millones de pesos y por alguna circunstancia en una semana puede llegar a presentar un valor sustancial diferente, 100, 150 millones. Hay circunstancias que afectan el mercado de una forma más dinámica. Bien, hemos mencionado elementos propios de la importancia del catastro. Entonces, partimos de que el catastro, con esa naturaleza multifuncional, bueno, lo primero que hay que resaltar ahí es que eso del catastro multipropósito como concepto y como propuesta no es nuevo, no es nuevo. Yo diría que desde los orígenes, por lo menos aquí institucionales en Colombia, siempre se ha buscado hacer catastro multipropósito. Otra cosa es que no se ha podido consolidar esa propuesta, ¿sí? Pero, pero digamos, los elementos que están planteados aquí en esta diapositiva, espero que todos la estén observando, pues hay unos elementos que van en ese sentido, ¿no? El apoyo precisamente a los procesos de planeación del desarrollo municipal. Un poco lo que vimos en los casos en materia de expansión urbana para municipios, solo como por dar un ejemplo. Evidentemente, a la gestión ambiental, teniendo en cuenta que un elemento fundamental precisamente es delimitar, establecer el espacio de influencia de esos objetos propios de, de esa gestión ambiental, ríos, cuencas, zonas de protección, etcétera, etcétera. De igual forma, ya mencionamos algunos elementos propios de infraestructura física y social, citando un poco lo que hace la ANT, la Agencia Nacional de Tierras, cómo aportan a la formalización de ese recurso y obviamente pues elementos propios en cuanto a caracterización de la población. Y como parte final, allí se establece claramente un soporte para la prestación de servicios públicos. También pues lo veíamos en el ejemplo anterior, ¿verdad? O por lo menos con la información cartográfica que pude compartir. Eso como un ejemplo amplio, ¿no? Porque evidentemente esto tiene otros elementos a tener en cuenta. Servicios públicos. Hace un momento hacíamos referencia a acueducto y obviamente pues surgió una polémica muy interesante, pues digo yo,
Eso es a nivel nacional. El conflicto del agua es absolutamente complejo. También hicimos referencia a lo que es la identificación del patrimonio local. Mm, Uno de los insumos precisamente para lo que tiene que ver con sanear titulación de propiedad en las dos categorías urbanas y rurales. Entonces, como yo les comentaba, en materia territorial, en los municipios que hemos estado aportando, hemos hecho ejercicios de inventario de ese patrimonio cultural, arquitectónico, histórico, por ejemplo, iglesias antiguas, ¿sí? Identificarlas, ubicar el predio, esa georreferenciación y obviamente lo que tiene que ver con la realidad jurídica de ese predio. ¿Por qué? Por ejemplo, resulta que se reconoce como un patrimonio arquitectónico, pero resulta que eso, por ejemplo, pues es de propiedad, digamos, de la Iglesia Católica. Frente a los intereses que tiene el municipio, evidentemente pues no va a poder hacer una inversión porque eso digamos que es una configuración de propiedad privada. Entonces ahí como que empiezan las tensiones y la forma de gestionar eso. Cómo incorporarlo, cómo efectivamente poder hacer algunas inversiones que aporten positivamente a lo que es el turismo, a la infraestructura turística, al turismo religioso, etcétera, etcétera. Eso solamente como por dar un ejemplo. También tenemos seguimiento y evaluación de los precios de la tierra y en general de la dinámica del mercado inmobiliario. Pues es un poco lo que planteamos hace un momento, ¿no? Esa relación entre los avalúos catastrales comerciales y con base a lo que planteamos ayer en el webinar, a la luz particularmente de nuestro diplomado en gestión catastral, la segunda actividad o herramienta que hay que desarrollar para hacer gestión catastral y obviamente catastro multipropósito es hacer un diagnóstico que muestre el estado actual de las diferentes variables relacionadas con esa política de catastro multipropósito, entre ellas la dinámica del mercado inmobiliario. Pero bueno, eso, ¿cómo decirlo de una manera más precisa? Obviamente con ejemplos. Eh, Probablemente algunos de ustedes conocen el municipio de Nemocón en Cundinamarca, municipio cercano al municipio de Zipaquirá. Es un municipio de sexta categoría, pues en términos generales, pues es un municipio pequeño. Eh, para ser más específicos, en materia de buenas prácticas, compañeros y compañeras, ustedes tienen Terridata, ¿no? Ya pueden empezar a usar esta herramienta y qué bueno que empiecen a conocer sus municipios. Entonces en Nemocón ocurrió una situación. Mm, Resulta que, pues, así como en varios municipios, se revisa, por ejemplo, los avalúos y en consecuencia el impuesto predial. Y resulta que hay predios, digamos, extensos en la zona rural y que debido a la actualización, que no hay actualización catastral vigente, hay predios que pagan 8.000 pesos de predial. Predios grandes, ¿sí? Y en la zona urbana, digamos, un típico predio, propiedad horizontal o las propiedades convencionales, las NPH, las propiedades no horizontales, digamos, eh, una construcción de 96 metros cuadrados, paga perfectamente 700.000 pesos de predial. Entonces, bueno, esas inequidades o a esa situación a qué conlleva? Hacer un análisis territorial. Y voy a conectar otro asunto. El interés de los territorios por desarrollar catastro. ¿Cuál es la principal? Ya la mencionamos. Las finanzas, mejorar las finanzas. ¿Qué pasó en ese municipio? Para el año 2016, es decir, el gobierno anterior, 2016-2019, en el 2016 se aprobó una zona de expansión urbana. Un poco parecido a lo que mostrábamos hace un momento, aunque allá se aprobó y
hubo un desarrollo importante. Cuando el municipio aproximadamente podía tener en total, por ejemplo, 3.000 predios, solo por dar un ejemplo. En este momento están registrando total 4.356 predios, pero hace 4 años eran mucho menos. ¿Qué fue lo que pasó? En esa zona de expansión urbana hubo un desarrollo de propiedad horizontal y se proyectaron precisamente, sí, precisamente, más o menos, más bien, 3.200 unidades de vivienda. Y el municipio originalmente tenía aproximadamente 2.500, 3.000. ¿Cómo por medio de un ejercicio, de una sola decisión en materia de expansión urbana, se duplica la cantidad de unidades de vivienda? Con esto lo que estoy planteando es el análisis territorial que es pertinente hacer y cómo ese tipo de decisiones en materia de expansión urbana con propiedad horizontal, que son proyectos de alto impacto, para duplicar con un solo proyecto o con una sola visión de expansión urbana, duplicar la cantidad de predios y obviamente prácticamente se puede duplicar la población. Entonces son situaciones, digamos, sustanciales. Con eso que estoy diciendo, precisamente hace referencia desde el catastro cómo se desarrolla la dinámica del mercado inmobiliario. Y eso evidentemente se hace con catastro. Obviamente cruzando la información que, por ejemplo, muestra el plan de desarrollo, como les mencionaba, esa expansión urbana se aprobó en el año 2016, ¿sí? Eh, y obviamente corresponde a un instrumento de desarrollo territorial. Obviamente, pues se traduce o se expresa, en este caso, para municipios, esta categoría como Nemocon en el esquema de ordenamiento territorial. Eso es precisamente lo que le viene dando vida al catastro multipropósito. Pero quiero reiterar que, pues, digamos que ya esa, digamos, propuesta, pues ya hace varios años se viene trabajando. Afortunadamente, hoy 2020 y precisamente en 2021 se espera un auge muy interesante en catastro multipropósito. Y por eso, pues insisto, por eso es que estamos reunidos en este momento. Bien, para terminar esta diapositiva, eh, se reconoce el catastro como línea base para la estratificación, especialmente rural, precisamente por digamos, la complejidad que presenta si lo comparamos con la zona urbana. Como eh, particularmente en lo que tiene que ver con las UAF, Unidad Agrícola Familiar. Eh, claramente lo hemos mencionado con creces, lo que tiene que ver con las políticas públicas, buscando que sean a la medida, que sean focalizadas, ¿sí? De tal manera que los recursos se inviertan eficientemente. Todo lo que son planes, programas, políticas, proyectos, desde lo público y obviamente también están allí dispuestos para los proyectos privados, ¿no? Por ejemplo, las constructoras, todo lo que es el sector constructor, Camacol, se apoya muchísimo en la información catastral. Asimismo, también hemos podido observar cómo particularmente el gremio comercial en las cámaras de comercio vienen haciendo estudios. Yo recuerdo que hace más o menos 4 años que estábamos también apoyando municipios de segunda categoría. Hablemos concretamente, Zipaquirá, Cundinamarca. Y estuvimos apoyando precisamente el plan de ordenamiento territorial para Zipaquirá, plan es POT, por el número de población y las demás variables. Y, y nos encontramos, pues obviamente con una tarea titánica, porque digamos que el municipio de Zipaquirá tiene unas problemáticas. ¿En qué aspectos? Uno, servicios públicos.
digamos que la garantía, volviendo al tema que planteamos hace un momento, la certificación de servicios públicos en relación a la cantidad de personas que han llegado, ¿sí? Y todo el desarrollo en materia de construcción que se ha dado, podríamos decir de entrada que no lo pueden garantizar, ¿sí? ¿De dónde agua para tanta gente? Ah, y de igual forma, pues allí hay otras, digamos, complejidades, ¿no? Bien, tenemos este punto de partida en la clasificación del catastro. Entonces, obviamente esta gráfica hoy día podríamos hacerla más amplia con los nuevos gestores catastrales, ¿cierto? Aunque pues aquí en la parte inferior hacemos la referencia en conjunto, gestores catastrales habilitados. Entonces, pues tenemos evidentemente el IGAC como autoridad catastral a nivel nacional, Catastro Bogotá, pues digamos consolidado con tecnología, con un presupuesto significativo, eh, digamos, con cierto nivel de experiencia. Sin embargo, en Bogotá, eh, las problemáticas y la desactualización, pues también es una realidad. Y más, precisamente con esa dinámica inmobiliaria que es inherente a esa ciudad. Y precisamente eso también empieza a presentar esos fenómenos de metropolización o la ciudad-región que precisamente en este momento busca, eh, digamos, articular un número importante de municipios que rodean o que estén cercanos a Bogotá. Ese tema también es absolutamente importante, pues porque tiene un impacto precisamente en la política catastral. ¿Cómo desarrollar un instrumento catastral que precisamente recoja la información de diferentes entidades territoriales? Eso precisamente con el propósito de planear el desarrollo de tal manera de que haya armonía, por ejemplo, en lo que tiene que ver con movilidad. Para quienes conocen la sabana de Occidente, por ejemplo, hablando de Cundinamarca y Bogotá, o la sabana de Bogotá en Occidente, conocen las complejidades en materia de movilidad. Recorrer 14 kilómetros a veces se puede configurar en un infierno de 2 horas por los trancones que hay a Bogotá buscando acceder por Fontibón. Entonces, bueno, esto precisamente obedece a desarrollar un catastro regional, pero pues obviamente ahí hay un tema, ¿no? Eso de alguna manera podría frenar o echar para atrás, digamos, lo que se logra con la autonomía territorial desde la gestión catastral, porque vuelve y juega. Supongamos que se desarrolla todo este proyecto de región, metropolización, algunos lo llaman, entonces muy probablemente Catastro Bogotá podría, es un ejemplo, llegar a dominar nuevamente toda esa información y vuelven a quedar ahí como los municipios rezagados. Entonces, digamos que esta situación pues hay que analizarla tanto de largo como de ancho. Y bueno, pues conocen ustedes esas iniciativas o esas realidades del catastro. Medellín tiene su catastro hace un tiempo, desde lo que ha sido la delegación, Catastro Cali, Barranquilla, Antioquia como departamento. En lo que tiene que ver con Cundinamarca, pues ya se están dando como esos últimos detalles en lo que tiene que ver con el empalme, ¿cierto? Como el IGAC, desde su territorial Cundinamarca, le entrega la responsabilidad de gestionar catastralmente 71 municipios de los 116 municipios que tiene Cundinamarca. Ahí hay un reto grande, ahí hay un reto grande, porque prácticamente están asumiendo, pues,
Sin duda es una gran tarea. Sin duda es una gran tarea. Mm, bueno, una observación. Leandro me dice que la pantalla se quedó congelada. Entonces voy a validar. Mm, en este momento estoy en la diapositiva número 14 y deben estar viendo una gráfica donde están los diferentes gestores catastrales y el catastro como se ha venido trabajando en los últimos años. Entonces, eh, Leandro me dice que está congelada. Me voy a apoyar en Carlos Vallejo. Carlos Vallejo, ¿qué está viendo usted en este momento en mi pantalla? Estoy viendo una imagen suya, ya la copié en el grupo. No estoy viendo la diapositiva, estoy viendo su presentación, pero está sobrepuesta la ventana principal. Ok, bueno, listo. Les agradezco mucho por la observación. Pues lo que vamos a hacer es volver a compartir. ¿Listo? Yo creo que con eso lo podemos resolver. Evidentemente son temas de conectividad. Vamos a ver. Den un momento, por favor, mientras carga. Bueno, muy bien. Espero que la visualización haya mejorado y finalmente estemos observando la diapositiva que corresponde. Eh, bueno, yo estoy haciendo una validación también con mi teléfono. Debe estar cargando la diapositiva y a algunos ya les debe aparecer la diapositiva número 14. Clases de catastro. Tiene como título. Levanten la mano, por favor, confirmándome que están viendo esa diapositiva. Perfecto. Por lo menos 6, 7 personas ya levantaron la mano. Gracias. 9, 10. Continúa de la misma forma como lo envié en el grupo. En ese caso, estimado Wilman, debo decirle que el inconveniente es individual. Le sugiero, No, yo de no tengo pronto, inconvenientes, creo que es otro compañero, ingeniero. Yo estoy viendo perfecto. perdón, disculpe, yo lo referencié como Wilman, discúlpeme. Lamentablemente, compañero, sí es un problema individual, porque yo ya hice la validación con otro dispositivo y me está apareciendo la diapositiva 14. Le sugiero mm, abandonar la llamada y volverse a unir, ¿listo? Y eso de pronto se resuelve el problema, aunque muy seguramente es de conectividad. Ingeniero, una pregunta. Aquí me aparece una pestaña que dice Take Control. ¿Yo puedo adelantar y atrasar las diapositivas sin afectar su presentación? Sí lo afecta porque el pedir control significa que tiene acceso a mi pantalla. Ah, ok, vale. Sí, es que la vi ahí y me dio por picarle, pero de pronto hice algo mal. Gracias. Tranquilo, con todo gusto. De todas maneras, ya que lo menciona, mm, esta diapositiva yo la compartí ayer. Si alguien no la tiene, al final la voy a compartir pues para que ustedes
la revisen. Bien, entonces ya para ir, digamos, como concluyendo este módulo, el cual termina a las 12 del día. Entonces, bueno, para cerrar esta diapositiva, ese es como, digamos, el diagrama que nos muestra cómo ha sido o cómo está ese despliegue en territorio del catastro. Digamos, en un año, ¿no? Ya tendríamos que recurrir a ese mapa de Colombia, esa cartografía, y poder identificar dónde están esos nuevos gestores. Por ejemplo, aquí ya hemos identificado algunos amigos, amigas, en San Juan de Pasto, Nariño. Hace un momento intervenía Córdoba, ¿cierto? Vimos particularmente el municipio de Valencia y bueno, digamos que en general el departamento que obviamente potencialmente debe ser el gestor catastral. Entonces, en un año esperamos que eso haya evolucionado con miras precisamente a la descentralización. Bien, catastro fiscal, que como recordaremos, esa historia patria catastral, ese fue, digamos, como la esencia o el principio del catastro, hacer ese control fiscal o ese propósito fiscal, que obviamente pues los mismos españoles así, digamos, pues lo trajeron con ese objetivo. Definir, digamos, esos feudos, esa llamada coloquialmente repartición o reparto de, digamos, de tierras, de todas esas zonas de influencia, producto evidentemente de lo que fue, de lo que fue la conquista. Entonces, se denomina así el inventario, censo de los predios, eso ya lo hemos mencionado, área, esas variables, área, avalúos estimados, directamente por quién, por el funcionario visitador en el campo, reconocedores prediales, o tomada de los títulos de propiedad correspondiente, fuentes secundarias, fuente primaria, el reconocimiento, fuente secundaria, otras bases de datos, por ejemplo. Luego dice que siendo el único objetivo la fijación de la base para el cobro del impuesto predial unificado, es lo que planteamos hace un instante. Y pues no tiene en cuenta para esos efectos la localización de los inmuebles, esa representación gráfica y, digamos, la certeza en materia de información jurídica, sino que prácticamente se reduce a que cada predio identificado genere el recaudo, ¿no? Genere, digamos, esa rentabilidad, si se quiere. Desde esa perspectiva, o con base a lo anterior, pues se hace una clasificación del catastro. Desde lo jurídico, análisis de esos diferentes justificativos o argumentación en materia de propiedad. ¿Con base a qué? Pues a los instrumentos, a los documentos con los que se cuentan. Escrituras, que es como uno de, digamos, de esos instrumentos clásicos. Sentencias judiciales en el caso en que hay efectivamente un proceso. Y como ya hemos mencionado, lo que tiene que ver con el alcance de la Agencia Nacional de Tierras. Todo eso precisamente con la información que genera las oficinas o la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos. Entonces, por todas partes, este catastro y este nuevo catastro multipropósito respira interoperabilidad. Interoperabilidad es precisamente ese flujo automatizado y sistemático de la información. Tenemos un catastro desde el punto de vista económico, que digamos tiene un punto de partida, un insumo, una línea base que son las zonas homogéneas físicas,
y geoeconómicas, que evidentemente recolectan esas características, dando precisamente pues una visión de ese despliegue en tierra, características comunes, topografía, uso de suelo, vocación, y de ahí obviamente qué actividades económicas se pueden desarrollar en esos polígonos, en esas zonas identificadas. Evidentemente, pues hay una correlación entre esas dos variables. Dependiendo de lo físico, ¿qué se puede desarrollar allí económicamente? Esa correlación es absolutamente clara. En la parte izquierda encontramos una consideración, el censo más completo que se puede ejecutar, ¿sí? Haciendo referencia al catastro, porque está efectivamente constituido sobre la base de estudios agrológicos, áreas homogéneas de tierra. Pues es un poco lo que planteamos hace un momento. Y adicionalmente a eso, eh, ese ejercicio particularmente de estudios agrológicos determina el ordenamiento territorial de los municipios. ¿Por qué planteo eso? Porque precisamente en donde hemos podido acompañar estos procesos, nos hemos encontrado con iniciativas que van en contra de esos elementos agrológicos que nos definen, ya lo dije, vocación de suelo, pero pues obviamente allí se da el concurso de las autoridades ambientales, las corporaciones autónomas, regionales, Ministerio de Ambiente, bueno, los diferentes actores relacionados con asuntos ambientales. Y digamos que lo que se quiere plantear es que esos estudios son muy claros. ¿Qué actividades económicas, qué prácticas y por defecto qué no se puede hacer en esos polígonos establecidos? Por ejemplo, en el caso del municipio de Tabio, que les mostraba hace un momento en materia de expansión urbana, esos polígonos que ustedes observaban, al poner esas capas, ¿sí? Al superponerlas y hacer las respectivas intersecciones, si recurrimos a lo geométrico, pues claramente encontramos que allí no se puede desarrollar expansión urbana. ¿Por qué? Porque esos suelos fueron clasificados en categorías 2C1, C2, C3, las cuales obedecen precisamente a agricultura, ganadería extensiva, precisamente porque son suelos con todas las capacidades precisamente para producir alimentos, tanto desde lo agro como la producción animal, evidentemente. Y digamos que normativamente, haciendo referencia, por ejemplo, a la ley, se me escapa el nombre, el número, ley de 1997, la 388, ley 388 de 1997, la cual hace referencia a áreas metropolitanas, lo que tiene que ver con asuntos ambientales y obviamente las reglas de juego específicas en materia de ordenamiento territorial. Ley 388 de 1997. Establece claramente que debe haber una justificación muy detallada para pretender que un municipio defina, proyecte zonas de expansión urbana. ¿Como cuáles? Aparte de lo que ya mencionamos en materia agrológica. ¿Sí? Si ya en el caso del municipio de Tabio, todo absolutamente tiene una categoría 12.1 y tiene propósitos netamente agrícolas y de ganadería extensiva. No se puede hacer, difícilmente se puede desarrollar o proyectar una nueva zona de expansión urbana. Otros elementos que hay que tener en cuenta, compañeros y compañeras. Obviamente
la dinámica poblacional. Un municipio que en los últimos 10 años triplica o duplica su población, se pensaría que se requiere, digamos, nueva vivienda y por lo tanto se justificaría la expansión urbana. Pero recuerden ustedes que eso no lo decide el señor alcalde o la señora alcaldesa o el consejo municipal. Adoptan, claro, toman decisiones, pero eso se debe hacer con base a los indicadores poblacionales y de vivienda, como lo acabo de mencionar. ¿Y quién nos indica eso? El DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Sabrán todos y todas que para 2018 se desarrolló ese ejercicio, censo de vivienda, censo poblacional y de vivienda. Y el DANE precisamente publica un indicador de déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo. Entonces, por ejemplo, ese indicador muestra, por ejemplo, para un municipio de sexta categoría aquí en Cundinamarca, que el déficit únicamente es del 1.7%, o redondeémoslo, el 2%. Con base a ese indicador, no hay una justificación para hacer expansión urbana. Y además súmele lo que ya planteamos en materia de estudios agrológicos. Con base a esos estudios, no se puede desarrollar expansión urbana. Entonces, bueno, eso, digamos, busca explicar o, digamos, argumentar un poco lo que tiene que ver con el catastro y sus clases y sobre todo el alcance, haciendo referencia a este cuadrito de la izquierda. Se considera el censo más completo que se puede ejecutar, pues está constituido sobre la base de estudios agrológicos. Para quienes han podido ver o conocen las propuestas que está haciendo el IGAC, particularmente en materia de actualización catastral, por ejemplo, para la gran mayoría de los municipios de sexta categoría, una actualización catastral puede costar alrededor de 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos, promediando, ¿no? Y dentro de esa promesa de valor, se supone que se está incluyendo estudios agrológicos. Es decir, que junto con la actualización que vamos a hacer, ustedes como reconocedores, los que finalmente vayan a participar en esos ejercicios, junto con eso, el IGAC, por ejemplo, en materia de actualizaciones catastrales, propone para algunos casos, no para todos, estudios agrológicos. Y obviamente vale la pena, pues por lo que nosotros hemos planteado recientemente. Información que nos muestra cuál es la vocación del suelo y sus capacidades. Evidentemente eso tiene una cantidad de variables, pero pues básicamente nos dice qué se puede y qué no se puede hacer en lo que tiene que ver con esa vocación. Todo eso, pues, lo recién nombrado, pues configura de alguna manera lo que se entiende como catastro jurídico fiscal. Una Aquí, pregunta. pues, sí, adelante. En términos de áreas, de zonas de riesgo, que uno se encuentra mucho en el territorio con esto, que devalúan las propiedades, por ejemplo, en las áreas rurales, en las áreas periféricas de la ciudad, se encuentran propiedades que están en supuestas zonas de riesgo y pues entonces, ¿qué tratamiento se le da a eso o cómo se define si ahí tiene que haber un personal técnico en geología o es el municipio el que determina eso? ¿Quién determina las zonas de riesgo como tal en el tema de lo que es el reconocimiento para nosotros como reconocedores? Gracias por la pregunta. Bueno, digamos que en el territorio, pues el primer responsable es esa misma autoridad territorial, la administración municipal y la alcaldía. Frente, digamos, a esas circunstancias que, digamos, la gente sabe, las mismas autoridades saben, pues
eh, es pertinente contratar y desarrollar los estudios en materia de riesgo. Obviamente, volviendo a hacer referencia a municipios de cuarta, quinta, sexta categoría, los cuales no tienen la capacidad institucional suficiente para ello, evidentemente estos municipios normalmente se apoyan en los departamentos. Además de que existen esas figuras, dependencias que gestionan el riesgo, a nivel municipal normalmente son las secretarías de gobierno, normalmente, y a nivel departamental pues está la dependencia y obviamente a nivel nacional. Entonces, ahí debe haber por supuesto una articulación, aunar esfuerzos para desarrollar esos estudios. Además que a nivel departamental y nacional hay algunos desarrollos en esa materia. Eh, lo otro, o junto con eso más bien, es pertinente que en la planeación territorial y en el ordenamiento territorial se definan esas zonas, ¿cierto? Digamos que se acostumbra a hacer también, como yo les mencionaba, estudios que contrata el municipio, consultoras, empresas asesoras que se encargan de hacer esa identificación. Lo decía el compañero, esos son estudios especializados. Y lo que evidentemente corresponde es eh, incorporar, registrar esa información, digamos, esos polígonos, esas zonas de alto riesgo en la cartografía y en los instrumentos de ordenamiento territorial. En la información que yo les presentaba hace un momento, efectivamente están, están identificados esos polígonos de riesgo, particularmente por remoción en masa, ¿cierto? Y frente a esa situación hay un fenómeno, y es lo que planteaba el compañero. ¿Cómo se especula con esas, digamos, esas zonas? Cuando es una zona de alto riesgo o zona de riesgo, particularmente por remoción en masa, allí se puede presentar una especulación frente a los avalúos o frente a los, sí, frente a los avalúos tanto catastrales como comerciales, sobre todo comerciales. Pero es curioso porque, por ejemplo, en esas zonas muchas veces se presenta que hay desarrollos. Obviamente, si hablamos de las zonas rurales, por ejemplo, uno encuentra proyectos de vivienda campestre o por lo menos proyectos que se ofertan como si fuera vivienda campestre, ¿sí? Aparentemente con esas características. Pero hay dos situaciones. Una, quien define las zonas de vivienda campestre es el ordenamiento territorial desde la administración municipal. Y dos, que evidentemente, si se va a desarrollar vivienda campestre, tiene que cumplir con los requisitos normativos y con las condiciones físicas, digamos, naturales. Es decir, que no haya riesgo, pero pasa. Entonces, para concluir, una articulación entre las diferentes instancias municipal, departamental y nacional. Pero pues obviamente el municipio, desde su autonomía territorial, debe establecer el ordenamiento, en el ordenamiento territorial esas zonas de riesgo. Pero sí, se especula mucho con eso. Eh, al compañero que planteó la pregunta, me gustaría que de pronto hiciera nuevamente o profundizara un poco en ese comentario que hizo. Adelante, por favor. Porque pues lo que veo es que es como una experiencia, ¿no? Como algo que ha evidenciado en su territorio. Me gustaría que de pronto recapitulara o profundizara un poco más en lo que comentó. Adelante. Bueno, Wilman Avendaño, Sí, señor. resulta que la experiencia que hemos tenido es precisamente lo que usted describe y es cómo se han adoptado unas áreas que eran rurales y mediante el POT se cambia el uso del suelo para convertirlas en urbanos y, por ejemplo, construir torres de 16 pisos en una área que era urbana hasta 2014, lo cual nos trae una población nueva de cerca de 5.000
viviendas, por decir algo, a 6, 7 años más o menos, estarían terminándose. Inicialmente ya se han terminado un proyecto de cerca de 900 viviendas en esta misma área, con todas las dificultades de prestación de servicios públicos se viene dando, pero a eso se le suma el tema del uso de suelo, que no queda claro y algunos propietarios incluso se quejan de que podría haber una zona de remoción en masa en ese territorio, en el terreno donde se están haciendo pues las proyecciones nuevas. Y pues lo que pasa es que hubo un cambio del POT y pues como sabemos el POT es una herramienta del municipio y a pesar que tiene que estar formulada por los entes territoriales acompañado de las comunidades como tal y todas estas organizaciones sociales, pues a la hora del P, el alcalde es el que define y firma el POT. Entonces se firmó el POT y se hizo unas variaciones que ahora en la práctica nos están llevando a construcciones sin prestación eficiente de servicios públicos y con dudas sobre el tema del uso de suelo y de la remoción en masa. ¿Cómo, cómo se puede definir? La gente todavía duda y después de lo del edificio Space, pues muchos se preguntan si sí cumple con los requisitos. En sí, el tema de la construcción y la proyección frente a los POTs es bien complejo, pero aquí hemos tenido esa experiencia, o yo personalmente he tenido esa experiencia, es lo que me ha llevado a interesarme en todos estos procesos catastrales. Perfecto, estimado Wilman, gracias por plantear ese asunto. Bueno, también con base a mi experiencia, eh, en principio, pues, investigar, ¿cierto? Para entender cuál es el fenómeno de ese, supongo, municipio en particular. Nosotros lo hemos hecho de la siguiente manera. Con base en el IGAC, que tiene información precisamente capacidades y estudios agrológicos, conseguimos la información e hicimos el cruce, un poco lo que yo les mencionaba hace un momento. Ahí es donde se empieza a evidenciar si ahí estaba permitido o no hacer ciertos desarrollos, ¿sí? No solamente estamos haciendo referencia a construcción, nueva vivienda, propiedad horizontal, sino, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con corredores viales, solo por dar otro ejemplo. O todo lo que tiene que ver con infraestructura en lo que es energía eléctrica, proyectos de energía eléctrica que implican el paso por municipios de torres de alta tensión o lo que recientemente se está promoviendo, que son infraestructuras de conectividad 5G, ¿cierto? Entonces, bueno, un ejercicio interesante es revisar esas capacidades y estudios agrológicos. El IGAC tiene esa información, se puede acceder a ella. Y en principio, pues, revisar si eso se podía hacer o no, desde ese punto de vista, ¿sí? Y como les planteé hace un momento, pregunta, los indicadores, sobre todo cuantitativos de población, en el momento obviamente que se tomó la decisión, el déficit cuantitativo de vivienda era un porcentaje del 10, 15, 20, 30%, porque esa es la manera en que se justifica, insisto, expansión urbana. Ahora, si eso no se hizo así, pues eso se podría asociar. Tengo la opción de especular porque esto es un ejercicio académico y eso pues no nos compromete. Pero pues si no se hizo en esa lógica, pues claramente que estamos hablando de un fenómeno de volteo de tierras, ¿sí? Es decir, si no se cumple, particularmente con la Ley 388 de 1997, permítanme citarla, es un instrumento muy interesante, si no se cumplieron con esos requisitos de lo que en ese momento, hasta el año 2017, fue ordenamiento territorial de primera generación, pues evidentemente que se incurrió
pues en una falta que es objeto de sanción o un delito. Hay que también tener en cuenta una cosa, ¿no? Desde lo que fue el gobierno de Juan Manuel Santos, el segundo, digamos que el segundo o el primero, hubo una coyuntura precisamente para desarrollar expansión urbana, sobre todo para los proyectos de vivienda de interés social. Entonces digamos que ahí hubo como una ventanita y como que se metieron, ¿sí? Se metieron algunos proyectos. Pero bueno, ya para redondear, porque el tiempo se nos está acabando, sería interesante empezar por revisar esa vocación de suelo, estudios agrológicos. Y obviamente revisar desde la adopción del plan de ordenamiento territorial, que normalmente los municipios lo hicieron para el año 2000, 2001, las modificaciones que se pudieron hacer por ley coyuntural en la revisión de los 4 u 8 años y mirar exactamente qué fue lo que plantearon. ¿Por qué lo digo? Aparte de que especulando pudo haberse dado como un volteo de tierras, por ejemplo, asociando algunos fenómenos, yo he encontrado casos en los que efectivamente se está planteando expansión urbana, planes parciales, en polígonos, en zonas donde hay remoción en masa, un poco volviendo a lo que planteábamos hace un rato. Evidentemente eso no puede pasar. Además de que desde lo ambiental hay una concertación con la autoridad ambiental. En Cundinamarca, pues la CAR, las corporaciones autónomas. Hay un ejercicio de concertación para asegurarse que ambientalmente y temas relacionados con lo ambiental, pues satisfaga, ¿no? Satisfaga, digamos, esas necesidades territoriales. Bueno, pues yo les voy a pedir que nos detengamos en este importante debate para que estos últimos 10 minutos podamos hacer referencia a lo que es el modelo LADM-COL. ¿Listo? Es una parte general, sobre todo en lo que tiene que ver con en los últimos módulos. Se podrá profundizar sobre ese modelo LADM-COL. ¿Y por qué? Porque para ser un reconocedor integral hay que tener esas competencias. La digitalización, desde lo que tiene que ver con el levantamiento de información geográfica, el modelo de datos, el procedimiento de esos productos y el control de la calidad. Recordarán que yo les mencionaba que en lo que es el ejercicio de digitalización, hay una oportunidad de evaluar si lo que se hizo en campo se quedó bien o no, pues porque cuando se digitaliza se empieza a evidenciar si las medidas se tomaron correctamente, por dar un ejemplo. Entonces ahí se evalúa áreas, linderos, la georreferenciación o localización, entre otros aspectos. José Amaya tiene la manito arriba. ¿Querrá hacer una pregunta? Sí, ingeniero Hernán, son dos cositas. La primera, se estaba hablando acerca del tema del volteo de tierras y eso, y nos comentaba acerca de una ley. ¿Me puede regalar el número? Es que no lo alcancé a tomar. Y dos, el día de ayer, cuando estábamos iniciando, su merced quedó de mostrarnos un video al cual no, pues por tiempo no alcanzamos y pues quedó de presentárnoslo hoy. Gracias, José, por recordarlo. Les voy a enviar la referencia del video que está colgado en YouTube para que lo revisen. Es más como un asunto complementario y general de lo que es el alcance de estos ejercicios. Me comprometo a hacerlo llegar el día de hoy. Y nuestra norma de referencia en materia de desarrollo territorial es la ley
388 de 1997. Ley 388 de 1997. Tres categorías. El desarrollo territorial, lo que tiene que ver con áreas metropolitanas y digamos, la creación institucional digamos, de la gestión ambiental. Esas tres categorías las desarrolla la Ley 388 de 1997. Además de que definió una línea de tiempo de 20 años para que los municipios, de forma autónoma, definieran el ordenamiento territorial. Ahí están todos los elementos que hay que tener en cuenta. Esa concertación ambiental, tener en cuenta los estudios agrológicos, los indicadores poblacionales de vivienda, servicios públicos, evidentemente. Con todo esto quiero reiterar que eso es hacer catastro multipropósito. Y como lo dijimos al principio, aquí estamos hablando del cómo. Lo del qué, pues digamos, lo estamos dejando o no lo estamos dejando. Lo que pasa es que se ha abordado con creces. Charlas en el IGAC, charlas en la ESAP, hablan mucho del qué, ¿sí? Pero pues a nosotros nos interesa obviamente ya abordar el cómo. Y esto precisamente que estamos presentando es el cómo. Bueno, permítanme un momento, por favor. Vamos a mostrar información del modelo LADM-COL. Y de esa manera terminamos nuestro módulo 1. Avisos parroquiales. El módulo 2 inicia hoy a la 1 de la tarde. Entonces les agradecemos, por supuesto, puntualidad. También les voy a solicitar un favor. Vamos a diligenciar una asistencia. La cual vamos a tomar a partir del formulario de inscripción tanto para el webinar como para la participación en los cursos. Entonces, en un momento se los voy a volver a enviar para que registren su asistencia. ¿Listo? Es volver a llenar el formulario, pero pues obviamente nos queda con la fecha del día de hoy. Eso precisamente, pues para identificarlos con más detalle y al mismo tiempo también para que los compañeros de la tarde tengan un listado de ustedes. Además de que les van a enviar, bueno, a quienes corresponde, pues les van a enviar una información previa para desarrollar el módulo 2. Entonces ya en un momento les voy a compartir ese formulario. Ingeniero, y si nos puede hacer el favor de regalarnos las diapositivas, que las que yo revisé las que envió ayer, pero no estaban completas como esta. Tienen otra información. Bueno, voy a revisar entonces si quizás le envío una versión anterior. Ya, o tal vez le envié la del webinar, pero bueno, listo. Esta que han estado viendo, se las envío en las horas de la tarde. Me comprometo a eso, claro que sí. Bueno. Bueno, vamos a tratar de proyectar una imagen que hace referencia a ese modelo LADM-COL. Y ya con eso pues terminamos nuestra sesión de hoy. El módulo 1. Recuerden, módulo 2, hoy 1 de la tarde.
Bueno, si todo está saliendo bien, deben estar observando mi pantalla, un archivo PDF, el cual muestra un diagrama en cuanto a las relaciones entre entidades, objetos, clases y en términos generales ese flujo de información. El modelo LADM es justamente lo que estamos aquí observando. Voy a tratar de dar un acercamiento y es justamente ese planteamiento de relaciones y garantizando precisamente la interoperabilidad entre las diferentes entidades. Entonces, aquí que encontramos, solo para dar un ejemplo, en lo que tiene que ver con lo administrativo en materia, por ejemplo, de hipoteca, eso estaría relacionado con ¿qué? Con el derecho, digamos, con estados en lo que tiene que ver con la propiedad. Eso solo por citar un ejemplo. Pero bueno, como les mencioné, por ahora esto es una generalidad, solo para que por ahora se lleven una idea. Si están observando mi pantalla en tiempo real, pues debido a que estoy haciendo movimientos, encontrarán una relación que obviamente esperábamos y la explicábamos hace un momento entre catastro y registro. Esa es como una de las interoperabilidades por excelencia. Y particularmente en este momento encontramos cómo se comparte la información geoeconómica y al mismo tiempo la información de las zonas homogéneas físicas. Información que evidentemente es de interés, en este caso para registro, habiéndola levantado obviamente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces ese modelo LADM-COL, aquí solo estamos viendo una fracción, porque pues evidente el modelo es complejo, tiene un número importante de elementos. Pero es que lo que aquí quiero expresar es cómo sistemáticamente se definió un modelo, el cual es objeto de un desarrollo de software, ¿sí? Ahí estamos hablando del componente técnico y tecnológico. Cómo se establecieron esas relaciones de tal manera de que haya interoperabilidad, o sea, compartir información entre las diferentes entidades, de tal manera que no haya una redundancia en las actividades, que ese es otro asunto. Hace un tiempo, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras hacía sus propios, digamos, levantamientos, cuando precisamente se podía basar en la información catastral que tiene el IGAC o los estudios agrológicos. Obviamente siempre ha habido cierto nivel de cooperación, pero no es de forma automática, eficiente y que garantice la integridad. Porque son fotos tomadas en diferentes momentos y por diferentes fotógrafos. Esa es como la Torre de Babel en materia catastral, ¿sí? Y los municipios, por ejemplo, también lo hacen. Ellos pueden contratar un estudio topográfico, por ejemplo, y evidencian que X predios no tienen el área que está registrando el Agustín Codazzi. Y ese es uno, por ejemplo, los trámites más complejos. Lo dirán aquí los compañeros y compañeras que tienen experiencia en ese asunto, lo complejo que es hacer una rectificación de áreas y linderos. Además, agréguele la complejidad de lo que hay en registro, lo que hay en escrituras, lo que hay en certificados de tradición y libertad y todos esos ejercicios jurídicos. Entonces aquí, sistemáticamente, se busca integrar la información, que todos hablemos el mismo idioma. Por eso se hace referencia a un lenguaje de modelado para la administración de tierras. Eso es lo que traduce LADM y COL
precisamente para adaptarlo a Colombia. Como otro ejemplo, busco ser lo más práctico, pero como ya les mencioné, habrán más adelante otras oportunidades, quizás profundizar en este aspecto. Si están viendo pantalla, en la parte derecha hay una tabla que hace referencia a un objeto en términos sistemáticos y de software, una tabla que relaciona avalúos, obviamente en relación a un predio que tiene características de propiedad horizontal. Y precisamente esa tabla que corresponde a un objeto tiene una serie de atributos. ¿Cuáles? Todos los que vemos allí. Información de construcción, área construida común, área construida privada, el total, qué terreno, hablando de la variable terreno, la capa, cuál es área común, área privada y total. Y las demás variables que ustedes observan allí. Funcionalidad, conservación, construcción, interiores, pisos, torres, todos los atributos que definen una propiedad horizontal. Entonces, ese modelo de ADM-COL satisface la interoperabilidad y un flujo de datos y de información armónica entre los diferentes actores que intervienen o que se relacionan de una manera u otra con el catastro. Eso, ya para ir terminando, en cuanto a la horizontal, es decir, frente, digamos, a las entidades, registro, ANT, TNP, DANE, etcétera, etcétera, ministerios. Pero de forma vertical hacia abajo, ¿qué pasa? Interoperabilidad para que las entidades territoriales que asuman la gestión catastral alimenten ese modelo, alimenten esos sistemas de información, los cuales obviamente van a estar centralizados particularmente en el IGAC, cómo hay una relación armónica entre eso, y así se garantiza nuevamente la integridad de la información. Concretamente, estamos hablando de que el gestor catastral debe tener un software, ¿cierto?, que opere ese catastro. Ahí es donde obviamente entra el actor operador catastral, que pues ya hay varios, digamos. Nosotros obviamente estamos en esa tarea. Los operadores catastrales en gran medida lo que deben tener es un software que tenga la capacidad de capturar la información resultado de una eventual actualización catastral o de la conservación y la difusión, el procesamiento de la misma y como salida, ¿cierto?, como producto de ese ejercicio de operación catastral, debe difundir, entregar a los diferentes actores que requieran la información. ¿Quiénes? Como autoridad catastral, obviamente el IGAC. Los gestores catastrales, por medio de este modelo, le hacen llegar la información de tal manera que se desarrolle ese centralismo para que la autoridad catastral asegure el propósito, ¿no? A pesar de que se descentraliza, se gestiona el catastro territorialmente, el IGAC tiene que seguir muy atento al desarrollo de esa actividad. Y hacia la ciudadanía, las salidas correspondientes, las respuestas en materia de trámites, el acceso a información catastral, cartografía, estos valores agregados, que ahí es donde también hay algo muy interesante, y es cómo podemos crear a partir de ese ejercicio catastral, al principio convencional, luego multipropósito, cómo podemos generar valores agregados a partir de esa información. Catastro para el turismo, venta, digamos, de estudios para actores privados, constructores, industriales, comerciantes, etcétera, etcétera.
Entonces aquí hay un mundo de oportunidades. Bueno, lamentablemente el tiempo se acabó. Entonces, agradecerle su participación. Seguramente quedan, siempre van a quedar algunos elementos, digamos, por fuera, pero pues tenemos una relación en el mediano y largo plazo, desde ya. Entonces, vamos a dar por terminada esta sesión. Les recuerdo unirse al módulo 2 a la 1 de la tarde. Yo les voy a compartir un nuevo enlace para que se unan. Módulo 2 a la 1 de la tarde. Bueno, y también como les decía, en un momento les voy a enviar un enlace para que lo diligencien y así registramos la asistencia. Háganlo por favor con sus datos completos porque con esos correos mis compañeros les van a enviar una información de inicio para el módulo de la tarde, módulo 2. Les agradezco su atención y nos encontraremos más adelante en otros módulos y en otros escenarios. Que tengan una buena tarde. Una pregunta, qué pena. Sí. Mira, lo que pasa es que yo ayer no me pude conectar a la sesión de ayer y pues le escucho que se están compartiendo información, que van a compartir pues ahora la planilla de asistencia. No sé si fue que crearon algún grupo para compartirse esa información y no estoy enterada, qué pena. Sí, Jacqueline, aparte de nuestra plataforma de Teams, nosotros tenemos unos grupos en WhatsApp. Entonces, hagamos una cosa. Toma nota de mi número de teléfono y me escribes y yo te incluyo en el grupo de WhatsApp. Ah, ok. A mí me sucedió lo mismo y no estoy tampoco en ningún grupo. De igual forma, toma nota de mi número y me escribes y te incluyo inmediatamente. Claro, díganme, por favor. Sí, el número es 321 372 4467. Repito, 321-372-4467. Escríbanme, por favor, en este momento y las incluyo, en este caso, en el grupo. De todas maneras, nosotros estamos dejando registro de todo. En este momento la clase está siendo grabada. Les vamos a compartir los enlaces para quienes quieran profundizar, por ejemplo. Entonces, de esa manera garantizamos la participación al 100% de los temas. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias. Para servirle. Estoy atento entonces a los comentarios. Con todo gusto, Natalia. Entonces, los esperamos en el módulo 2 a la 1 de la tarde. Aprovechen para almorzar, descansar y nos vemos. Se encontrará con mis compañeros a la 1 de la tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego.